Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el electrocardiograma y sus generalidades. Esta exposición va dirigida a la docente fisioterapeuta Jennifer Alfonso y es presentada por los estudiantes en formación Luz Dari Burgos, Claudia Castañeda, Alejandra Rojas y Carolina Gordillo. Básicamente vamos a iniciar con la historia del electrocardiograma, que se dice que inició en el año 1911, donde el señor Willem Einthoven fabrica por primera vez una máquina conocida como galvanómetro de Einthoven. Es allí donde él describe un triángulo equilátero formado por sus tres derivaciones estándar, que sería ABR, ABL y ABF, que mucho más adelante sería llamado conocido como el triángulo de Einthoven. Vamos a hablar y definir como tal qué es el electrocardiograma. El electrocardiograma es un gráfico en el que se estudian las variaciones de voltaje en relación con el tiempo. Es decir, es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón que va relacionada en relación a una línea isoeléctrica, que es de donde partimos como punto de base para los eventos que pasen sobre ella. Es decir, la onda por encima siendo positiva o la onda por debajo de ella siendo negativa. Vamos a recordar un poco sobre la terminología de las propiedades del corazón. Tenemos inicialmente el batmotropismo como la capacidad de excitabilidad, el cronotropismo como la capacidad de producir estímulos a una frecuencia o a un tiempo determinado, el inotropismo como la capacidad de contracción y el dromotropismo como la capacidad de conducción del estímulo eléctrico. Seguido de esto vamos a hablar directamente del sistema de conducción eléctrico del corazón. El sistema de conducción va afianzado directamente al funcionamiento del tejido nodal. Hablamos del tejido como fibras musculares especializadas con nódulos internodulares que se ramifican, viajan, se van arborizando a lo largo de los ventrículos y finalmente se ramifican en el haz de His. Vamos a hablar sobre las ondas del trazado electrocardiográfico. Entonces encontramos la primer onda conocida como onda P, que es la que registra la despolarización auricular y es positiva en casi todas las derivaciones, excepto en ABR, donde siempre debe ser negativa. Luego de esto seguimos con el complejo QRS, que nos dice que es la despolarización ventricular y puede tener varias morfologías. Seguida de esta hablamos de la onda T, en donde encontramos la repolarización ventricular y que por lo general siempre es positiva. Y finalmente la onda U, donde indica la repolarización de los músculos papilares, pero aún no es claro su origen y no siempre aparece en todos los electrocardiogramas. Vamos a hablar sobre las generalidades y para ello es mucho más fácil con la siguiente mnemotecnia: FREG y 3 conocidas como frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia, isquemia, intervalo e insuficiencia. Iniciamos con la frecuencia cardíaca, donde decimos que es la cantidad de latidos cardíacos en un minuto. Y en un electrocardiograma la frecuencia cardíaca se mide de una onda R a la siguiente onda R. Y desde allí podemos mirar cuál es la frecuencia. Entonces aquí tenemos los valores normales, en bradicardia sinusal, en taquicardia sinusal. Luego de esto vamos a hablar del ritmo cardíaco, que hace referencia al origen y secuencias normales del impulso cardíaco. Este ritmo cardíaco normal empieza en el nódulo sinusal y con la despolarización de las aurículas. Entonces aparece en la onda P, que representa la despolarización auricular, y el impulso viaja hacia el nódulo auriculoventricular, donde se retarda para continuar rápidamente por el haz de His y sus ramas y finalmente las fibras de Purkinje. Entonces acá hablamos de la frecuencia, de la estructura y el nombre del ritmo que se le da. El eje hablamos del eje eléctrico,
que representa el vector promedio de la despolarización ventricular, es decir, la dirección predominante de la activación de los ventrículos según sus derivaciones en plano horizontal o en plano frontal. Luego de esto vamos a hablar de las derivaciones, como ya lo habíamos dicho en la inicial del triángulo de Einthoven, encontramos ABR, ABL y ABF, siendo las derivaciones estándar, seguidas de las derivaciones precordiales, que son donde registra la actividad eléctrica del corazón en el plano horizontal, encontrando 6 derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y ahí podemos observar anatómicamente dónde se encuentran ubicados. Encontramos seguido de esto los intervalos, que son muy importantes para analizar el trazado eléctrico. Entonces hablamos del intervalo PR, que es el que mide el tiempo de conducción AB, y se mide desde el principio de la onda P hasta el principio del complejo QRS. Tenemos su valor normal y ahí lo encontramos. Luego encontramos el intervalo QRS, que es mide el tiempo de despolarización ventricular y se mide desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda S. Luego encontramos el intervalo QT, que es donde se mide el principio de la onda Q hasta el final de la onda T. Vamos a hablar sobre unos pequeños pasos para el análisis del ritmo según las ondas y los intervalos. Entonces podemos decir que en la onda P, si la onda P se encuentra presente antes de cada complejo, tiene una relación 1-1, queremos decir que hay un ritmo normal, un ritmo sinusal normal. Dentro del intervalo RR, este debe ser evaluado entre los complejos QRS y tienen que ser normales, tienen que ser iguales. Dentro del intervalo PR, la medición del PR nos habla del tiempo que tarda la aurícula en despolarizarse. Y cuando no tenemos o hay ausencia de la onda P, indica que el ritmo no es sinusal y que se debe hacer un respectivo diagnóstico de la arritmia o el ritmo que esté presentando. Entonces aquí empezamos a encontrar un poco de manifestaciones clínicas y trastornos de ritmo que se evidencian en los electrocardiogramas. Encontramos taquicardia sinusal, flúter auricular, taquicardia ventricular, paroxística, extrasístoles, donde son contracciones prematuras que pueden dar origen en cualquier parte del corazón. Entonces iniciamos con la extrasístole auriculoventricular, donde, como pueden observar, hay complejos QRS de la misma morfología de los normales, pero no son precedidos por una onda P. La extrasístole ventricular, donde se observan complejos grandes y de la morfología completamente diferente a los QRS normales. Vamos a hablar sobre las arritmias, iniciando como taquicardia sinusal, donde cada complejo QRS está precedido por una onda P, y ahí es donde vamos a mirar la frecuencia, si aumenta y si es mayor a 90 latidos por minuto. La bradicardia sinusal también analizamos desde el complejo QRS y si es menor a 60 latidos por minuto. O la fibrilación auricular, donde se generan varios estímulos auriculares y no existe una onda P y los intervalos son irregulares. Luego de esto vamos a hablar del flúter auricular, donde se encuentra una onda F de flúter y se produce una imagen en especie de sierra, como de serrucho, y los intervalos RR son regulares. También encontramos taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Estos dos ritmos son de emergencia grave y se encuentran en momentos se requiere una desfibrilación inmediata para activar el corazón y que vuelva a iniciar su ritmo normal. Vamos a hablar sobre la parte de ritmos de unión o los ritmos nodales. Entonces hablamos de 3 trazos: en unión superior, en unión media y en unión baja. Hablamos de artificios que se dan por presencia de dispositivos eléctricos y que causan en el paciente temblor. Como lo pueden ver, un ejemplo, interferencia eléctrica o un temblor muscular, una fibrilación muscular. Tenemos hipertrofias
tenemos hipertrofia ventricular izquierda y la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, para los criterios diagnósticos tienen que tener un índice especial y una desviación del complejo QRS analizado dentro del electrocardiograma. Hablamos de la enfermedad cardíaca isquémica. Entonces hablamos de la isquemia subepicárdica, donde se evidencian ondas T negativas simétricas en al menos 2 derivaciones del trazado. Y hablamos de un infarto agudo del miocardio cuando el punto J se representa en deflación o por encima de la línea isoeléctrica. Vamos a hablar de bloqueos de primer, segundo y tercer grado, en donde se conocen como MOVITs, en donde el PR se prolonga en cada latido de la onda P. El MOVIT 2, en donde el bloqueo auriculoventricular de segundo grado puede ser de ritmo 2-1, 3-1, y significa que por cada 2 contracciones auriculares se presenta una ventricular. Y el bloqueo completo o bloqueo de tercer grado, que habla directamente donde las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente. Encontramos el bloqueo de rama derecha, donde se diagnostica analizándolo desde las derivaciones B1 y B2 y se analizan las ondas ensanchadas y hace referencia a enfermedades coronarias, cardiopatías hipertensivas e hipertrofias ventriculares. Como por otro lado encontramos el bloqueo de rama izquierda, que se ve la alteración directamente en el complejo QRS, y hablamos de las enfermedades coronarias y patologías de hipertrofia, pero en ventrículo izquierdo. Los bloqueos fasciculares, entonces hablamos del hemibloqueo izquierdo anterior y se caracteriza por la R chica en S y grandes derivaciones en D2 y en ABF. El eje se desvía y el QRS no se ensancha. El hemibloqueo trifascicular, donde vemos un bloqueo en AB de primer grado, como los que ya habíamos visto anteriormente, de rama derecha, y un hemibloqueo del fascículo anterior, según las derivaciones horizontales que ven abajo, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Lo mismo para hemibloqueo izquierdo posterior. Tenemos unas técnicas diagnósticas, entonces inicialmente un Holter, que consiste en la colocación de unos electrodos al paciente y que va a tomar registro de la actividad eléctrica durante 24 horas y así poder analizar actividades habituales y qué pasa durante esas actividades y así con ello dar un diagnóstico. Como ya lo habíamos hablado, un electrocardiograma, que es la principal prueba diagnóstica coronaria, y estudios electrofisiológicos invasivos cuando se sospecha de la existencia de una arritmia persistente y potencialmente mortal. Las referencias bibliográficas y muchas gracias.